Bueno chicos, vamos a continuar con las consideraciones finales al derecho procesal penal y con esto damos por cerrado el módulo sin perjuicio de que pueda haber una tercera parte de esta serie de videos. Vamos a continuar con los plazos en materia penal. Los plazos en materia penal están regulados en el párrafo primero del título segundo del Código Procesal Penal. En el artículo 14 del Código Procesal Penal se señala que, por regla general, todos los días y horas son hábiles para las actuaciones del procedimiento penal y no se suspenden estos plazos por la interposición de días feriados. Gracias, Katy, por apoyar el live. Por excepción a la regla anterior, está el caso en que un plazo de días venza en un día feriado. Y en estos casos se considera ampliado el plazo hasta las 24 horas siguientes del día que no fuere feriado. Por ejemplo, si un plazo de días termina un 18, un 19 o un 20 de septiembre, si este es domingo, se extiende hasta el siguiente día hábil. Respecto de los plazos de horas, estos comienzan a computarse o a contarse inmediatamente después de ocurrido el hecho que fija su iniciación sin interrupción alguna. Los plazos en materia procesal penal son fatales e improrrogables, salvo que la ley exprese lo contrario. Los plazos en materia procesal penal pueden ser renunciados por los intervinientes, pudiendo ser esta renuncia total o parcial. Para poder renunciar a un plazo, se requiere una manifestación expresa de voluntad. Si se está frente a un plazo común, la renuncia debe ser consentida por todos los intervinientes, junto aparte con ser aprobado por el tribunal esta renuncia. El artículo 17 del Código Procesal Penal regula la posibilidad de pedir un nuevo plazo para realizar una actuación o para poder ejercer esta facultad legal, para poder ejercer esta facultad legal, que es la posibilidad de pedir un nuevo plazo para realizar una actuación. Para poder ejercer esta facultad legal, se requiere que el interviniente no haya podido ejercer un derecho o desarrollar una actividad dentro del plazo establecido por ley por una situación que no le sea imputable. Por ejemplo, que no haya sido correctamente emplazado o por caso fortuito o fuerza mayor. Si el interviniente se encuentra en dicho escenario, este debe solicitar al tribunal el nuevo plazo dentro de los 5 días contados desde que cesó el impedimento. Respecto de las notificaciones en materia procesal penal, estas se encuentran señaladas en el párrafo 4 del título 2 del libro primero del Código de Procesal Penal. Bueno, este título comienza señalando que las notificaciones de las resoluciones judiciales, se realizan por medio de los funcionarios del tribunal que haya expedido la resolución o por funcionarios designados para cumplir la función de notificación. Y ojo, designados por el juez presidente, del comité de jueces a propuesta del administrador del tribunal. Por excepción, el tribunal puede ordenar que una o varias notificaciones en particular se practiquen por otro ministro de fe. ¿Cuál es el contenido de la notificación? Bueno, es bastante preciso, la verdad. Las notificaciones tienen que contener, primero, una copia íntegra de la resolución de que se trata, y aparte debe identificar el proceso en el cual recae la notificación. Entonces, el contenido de una resolución en materia penal, el contenido de una notificación es que tiene que tener una copia íntegra de la resolución que se trata
y debe identificar el proceso en el cual recae la notificación, salvo, salvo que la ley ordene agregar otro antecedente que el juez estime necesario para la debida información del notificado o para el adecuado ejercicio de los derechos del notificado. Hola, don licenciado, muchas gracias por apoyar el live. Los intervinientes en su primera actuación deberán siempre en su primera actuación indicar un domicilio dentro de los límites urbanos de la ciudad en que funciona el tribunal y en el cual se puedan practicar las notificaciones posteriores. En virtud de esta obligación, cada vez que el interviniente se cambie de domicilio, debe comunicarlo al tribunal a la brevedad. Si se omite esta obligación de señalar el domicilio, todas las resoluciones se tendrán por notificadas en el Estado Diario. En el caso del Ministerio Público, las notificaciones se deben hacer o practicar en sus oficinas y por tanto, esta institución, el Ministerio Público, también tiene el deber de indicar su domicilio dentro de los límites urbanos de la ciudad en que funciona el tribunal, junto con informar cualquier cambio de domicilio. Gracias por la rosita, amigo. Bueno, aquí se refiere con límites urbanos. Por ejemplo, pónganse en el caso de la ciudad de Talca y resulta que una de las partes vive en Aldea Campesina, que es como un pueblito que está afuera de Talca, pero está dentro del territorio jurisdiccional del tribunal. Aquí, en caso de que la parte viva en Aldea Campesina, tiene que indicar un domicilio dentro del límite urbano de Talca, que puede ser una oficina u otro sitio. Cuando un interviniente en el procedimiento cuenta con defensor o mandatario, las notificaciones deberán ser hechas solamente a este defensor o mandatario, salvo que la ley o el tribunal disponga que se notifique directamente al interviniente. Si se tiene que notificar a un imputado que esté privado de libertad, estas notificaciones se le hacen en persona en el establecimiento o recinto en que permanezca, incluso si este recinto se encuentra fuera del territorio jurisdiccional del tribunal. ¿Y cómo se practica? Mediante la entrega por un funcionario del establecimiento y bajo responsabilidad del jefe de este mismo establecimiento. Las resoluciones que se dicten en audiencias judiciales se entienden notificadas a los intervinientes en el procedimiento que hayan asistido o debido asistir a la audiencia. Estas notificaciones debe dejarse constancia en el Estado Diario. De estas notificaciones debe dejarse constancia en el Estado Diario. Pero, la omisión de este requisito no implica la invalidación de la notificación, si es que no se notifica en el Estado Diario. Las demás cuestiones no reguladas en el Código Procesal Penal respecto a las notificaciones se remiten a las normas sobre notificaciones que están señaladas en el Código de Procedimiento Civil. Vamos a hablar ahora de las resoluciones judiciales en materia penal. Resoluciones judiciales en materia penal. Las resoluciones judiciales se encuentran reguladas en el párrafo quinto del título segundo del libro primero del Código Civil. Párrafo quinto, título segundo del libro primero del Código Civil. Aquí se señala que está prohibida la delegación de funciones de un juez a un subalterno para efectuar una actuación que sea propia del juez. Está prohibida entonces la delegación de funciones de un juez a un subalterno. En caso de que ocurra esta delegación de funciones, la actuación es declarada nula. También se señala que el tribunal puede ordenar de forma directa la intervención de la fuerza pública y disponer de todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las actuaciones que ordene junto con la ejecución de las resoluciones. Es obligación del tribunal fundamentar las resoluciones judiciales que dicte,
salvo aquellas resoluciones que se pronuncien sobre cuestiones de mero trámite. Pero las resoluciones que no se pronuncien sobre mero trámite tienen que fundamentarse, obviamente. La fundamentación debe expresar de forma sucinta, pero con precisión. La fundamentación debe expresar de forma sucinta, pero precisa, los motivos de hecho y de derecho en que se base la decisión tomada. Las resoluciones judiciales deben ser suscritas y firmadas por el juez o miembros del tribunal que las dicta. Y si hay algún juez de un tribunal, y si algún juez, perdón, si algún juez de un tribunal colegiado no puede firmar, se debe dejar constancia de dicho impedimento. Entonces, las resoluciones judiciales deben ser suscritas y firmadas por el juez o los miembros del tribunal que las dicta. Y si algún juez de un tribunal colegiado no puede firmar, se debe dejar constancia de dicho impedimento. El artículo 38 del Código Procesal Penal señala que las cuestiones debatidas en una audiencia deben ser resueltas en esta. Las cuestiones debatidas en una audiencia deben ser resueltas en esta, mientras que las presentaciones escritas serán resueltas por el tribunal. Bien, eso respecto a las resoluciones judiciales. A continuación, vamos a hablar de las garantías procesales penales. Garantías procesales penales. Chicos, si no va quedando claro, yo insisto, pueden dejar comentarios, preguntas o decir que vaya más lento. Vale. Vamos con las garantías procesales penales. Una de las garantías procesales penales más importantes, incluidas por la reforma procesal penal, es la garantía del debido proceso. Toda vez que esta pasa a ser una garantía general que se extiende tanto a los actos de investigación como a los actos judiciales que componen el procedimiento penal. ¿Cuáles son las consecuencias del debido proceso? Primero, que existe un tribunal independiente e imparcial, y en virtud de esto, ni el juzgado de garantía ni el TOP investigan, sino que simplemente se remiten a analizar los medios de prueba incorporados en la audiencia. El TOP y el juzgado de garantía no investigan, solo se limitan a analizar los medios de prueba incorporados en la audiencia. Esto es una consecuencia del debido proceso. Otra consecuencia del debido proceso es la publicidad del procedimiento, también la solución del proceso en un plazo razonable. La ley procesal penal incluye una serie de plazos, los cuales son improrrogables, fatales, sin la posibilidad de que se suspendan. Otras consecuencias del debido proceso son la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la posibilidad de que lo fallado sea revisado en una instancia superior. Otra garantía incluida mediante la reforma procesal penal fue el derecho a la defensa. En el antiguo procedimiento penal, los defensores gratuitos eran los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial, quienes, como su nombre lo indican, no eran abogados. Con la reforma procesal penal se creó una institución dedicada exclusivamente a la defensa de los imputados que no gocen de un abogado particular, siendo esta institución la Defensoría Penal Pública. Esta modificación trajo como efecto el cumplimiento del precepto señalado en el artículo 19, numeral 3 de la Constitución, que señala que toda persona imputada de delito tiene el derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado, si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley. Otra garantía que se estableció mediante la reforma procesal penal fue el derecho a la igualdad, derecho que a su vez también se consagra en el artículo 19, numeral 3 de la Constitución, en tanto en cuanto las personas tienen derecho a la igual protección de la ley,
a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Este derecho a la igualdad implica que toda persona que recurra a los tribunales de justicia debe ser atendido por este tribunal de acuerdo a la ley, la que fija un procedimiento igualitario para las partes. Otra garantía procesal penal, otra garantía procesal penal radica en el hecho de que está prohibido que los jueces deleguen funciones, de lo contrario las actuaciones van a ser nulas. Esto porque el legislador tiene presente la relevancia de este proceso en la vida del imputado. Y por ello es que se pide que el juez siempre actúe personalmente. En el antiguo proceso penal sí se admitía la delegación de funciones. Otra garantía procesal penal radica en el hecho de que todo lo debatido en audiencia se resuelve en audiencia. Todo lo debatido en audiencia se resuelve en audiencia, no pudiendo dejarse su debate para más tarde. Esta garantía es tal que incluye la dictación del veredicto en el juicio oral. Además de todo lo señalado anteriormente, el imputado en particular tiene una serie de derechos y garantías. Ojo con esto. ¿Cuáles son los otros derechos y garantías de los que goza un imputado? Bueno, primero, que se le informe de manera específica y clara los hechos que se le imputen. También que se le informen los derechos que le otorga la Constitución y las leyes. A ser asistido por un abogado desde los actos iniciales de la investigación. Solicitarle al fiscal que efectúe diligencias destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen. Y solicitar directamente al juez que cite audiencia con el fin de prestar declaración sobre los hechos que son materia de la investigación. También tiene derecho a conocer el contenido de la investigación, salvo que hubiera sido declarada secreta, y solicitar el sobreseimiento definitivo y recurrir la sentencia. Ahora, si el imputado está privado de libertad, también tiene derecho y garantía. Si el imputado está privado de libertad, también tiene derecho y garantía. ¿Y cuáles son los derechos que tiene un imputado que está privado de libertad? Bueno, primero, que se le exprese el motivo de por qué está privado de libertad, que se le informen sus derechos, solicitarle al tribunal que le conceda la libertad, indicarle el lugar donde se encuentra detenido, entrevistarse previamente con su abogado y desde luego recibir visita. Finalmente, es importante agregar que en materia procesal penal, todos los derechos y garantías consagrados en tratados internacionales que Chile haya suscrito, ratificado y que se encuentran vigentes y que ingresen al ordenamiento jurídico en virtud del artículo 5, inciso segundo del Código de la Constitución, tienen plena aplicación en un procedimiento penal, situación que difiere bastante con los otros procedimientos en Chile, como los procedimientos ordinarios civiles, o de familia, o de trabajo. Ojo con eso. Bien, vamos a hablar ahora del amparo ante el juez de garantía. Amparo ante el juez de garantía. Ya, el amparo ante el juez de garantía es una situación que muchas veces, a mí me pasó, por eso se los digo, uno la confunde con el recurso o la acción de amparo. Pero el amparo ante el juez de garantía es otra institución, ¿vale? Y está regulada en el artículo 95 del Código Procesal Penal. El amparo ante el juez de garantía es una institución distinta a la acción o recurso de amparo y está regulada en el artículo 95 del Código Procesal Penal. Y esta garantía consiste en el derecho que toda persona privada de libertad tiene a ser conducida sin demora ante un juez de garantía competente con el objeto de que examine la legalidad de su privación de libertad y para que examine las condiciones en que se encuentra, si fuera necesario. El juez puede ordenar la libertad del afectado o adoptar las medidas que fueren procedentes. Entonces, el amparo ante el juez de garantía se encuentra regulado en el artículo 95 del Código Procesal Penal y esta garantía consiste en el derecho que toda persona privada de libertad tiene a ser conducida sin demora ante un juez de garantía competente
con el objeto de que examine la legalidad de su privación de libertad y para que examine las condiciones en que se encuentra. Y si es necesario, el juez pueda ir al lugar donde ésta estuviera. El juez puede ordenar la libertad del afectado o adoptar las medidas que fueran procedentes. Esta garantía puede ser solicitada por el abogado del privado de libertad, su pariente o cualquier persona en su nombre. Esta garantía, que es el amparo ante el juez de garantía, puede ser solicitada por el abogado de la persona privada de libertad, sus parientes o cualquier persona en su nombre. Si la privación de libertad fue ordenada por resolución judicial, la legalidad de la misma solo se puede impugnar mediante los medios que establece la ley, o sea, mediante recursos. Bien, vamos a hacer un paralelo ahora entre el amparo ante el juez de garantía y el recurso de amparo, que insisto, son instituciones que a veces uno suele mezclar, pero no es lo mismo. Vamos a establecer el criterio de distinción entre el amparo constitucional y el amparo ante los juzgados de garantía. Bueno, el amparo constitucional está regulado en el artículo 21 de la Constitución, y mientras que el amparo ante los jueces de garantía está regulado en el artículo 95 del Código Procesal Penal. Allí me pregunta el señor Dinamita. Claro, po, obvio que los afecta, po, de lo contrario, y no solamente a gente de esa nacionalidad, a todos. Ahora esto en el papel, po. En la práctica depende del criterio del juez de garantía, pero en el papel sí, po. La ley aplica para todos los ciudadanos de la República. Otro criterio distintivo entre el amparo constitucional y el amparo ante los juzgados de garantía es que el amparo constitucional goza de un doble carácter, siendo de tanto preventivo como correctivo, mientras que el amparo ante los juzgados de garantía el amparo constitucional tiene un doble carácter, es preventivo y correctivo, mientras que el amparo ante los juzgados de garantía es solo correctivo. Ahora, respecto a contra qué tipo de resolución procede, señalar que el amparo constitucional procede ante cualquier tipo de privación, perturbación o amenaza a la libertad personal del individuo. No es necesario que haya una resolución judicial. Mientras que el amparo ante los juzgados de garantía no procede contra privaciones decretadas por tribunales de garantía. Ojo con eso. Respecto a la tramitación, bueno, el amparo constitucional se regula por lo que establece el artículo 21 de la Constitución y los autoacordados de la Corte Suprema, en concreto los autoacordados del año 1932, mientras que el amparo ante el juez de garantía es expreso, que está señalado en el artículo 95 del Código Procesal Penal. Ahora, respecto a la recurribilidad de la resolución, bueno, en el amparo constitucional la resolución sí es recurrible, mientras que en el amparo ante los juzgados de garantía no. Ahora, respecto de esto, ¿qué recursos proceden contra el fallo? En el caso del amparo constitucional, el recurso de apelación, pero aquí quien conoce este recurso de apelación, en el caso del amparo constitucional, es la Corte Suprema, mientras que en el amparo ante los juzgados de garantía no procede recurso porque se falla en única instancia por el juez de garantía. Bien, vamos a hablar ahora de las etapas que componen el procedimiento penal ordinario. Etapas que componen el procedimiento penal ordinario. Y estas etapas se encuentran señaladas y son las siguientes. Primero, la etapa de investigación desformalizada. Segundo, la etapa de audiencia de formalización. Y tercero, la etapa de investigación formalizada.
en razón de esto, vamos a también, aparte de lo ya mencionado, de la etapa de investigación desformalizada, etapa de audiencia de formalización y etapa de investigación formalizada, tenemos que agregar la etapa de acusación, la etapa de audiencia de preparación de juicio oral, y esta etapa, la audiencia de preparación de juicio oral, la vamos a explicar después. Tenemos la etapa de audiencia de juicio oral, la etapa de fallo y la etapa de cumplimiento. O sea, son 8 etapas a considerar en total en el procedimiento ordinario, que son la etapa de investigación desformalizada, etapa de audiencia de formalización y etapa de investigación formalizada, la etapa de acusación, la etapa de preparación de juicio oral, la etapa de juicio oral, la etapa de fallo y la etapa de cumplimiento. Bien, eso relativo a las etapas dentro del procedimiento ordinario, que ya ustedes la pueden encontrar en otros videos que hemos subido a nuestro canal de YouTube, que se llama igual que este perfil de Instagram. Bien, vamos a hablar ahora de lo siguiente, de la etapa de investigación desformalizada. Vamos a hablar de la etapa de la etapa de investigación desformalizada. Etapa de investigación desformalizada. La investigación puede ocurrir en dos casos. Primero, antes de la audiencia de formalización y después de la audiencia de formalización. Antes de la audiencia de formalización, bueno, cuando la investigación ocurre antes de la audiencia de formalización, esto será antes de la audiencia de formalización cuando llegue a oído del Ministerio Público el conocimiento de un hecho que puede ser constitutivo de delito, y bajo esta premisa se realiza la investigación correspondiente. El otro caso en que puede ocurrir la investigación es después de la audiencia de formalización. Aquí será después de la audiencia de formalización cuando, efectivamente, se celebre la audiencia de formalización y con ello comience a correr el plazo de investigación, el que puede ser tanto legal como judicial. El plazo legal cuando es de 2 años como máximo, o el plazo legal es de 2 años como máximo. Y el plazo judicial es aquel plazo de investigación que determina el juez de garantía en la propia audiencia de formalización. La investigación desinformalizada generalmente inicia de oficio por parte del Ministerio Público o por denuncia efectuada por el ofendido ante un funcionario de Carabineros, Policía de Investigaciones o el propio Ministerio Público. En este punto del procedimiento, el futuro imputado no tiene conocimiento formal de que está siendo objeto de una investigación. En este caso, el fiscal solo goza de información que le da a entender que posiblemente ha ocurrido un delito. Una vez que el fiscal ha investigado y tiene cierto convencimiento de que posiblemente se ha cometido un delito, se pasa entonces a la etapa de formalización. Ya. Vamos a hablar ahora de la denuncia. Vamos a hablar de la denuncia, amigos míos. Está un poco intenso este trabajo, hemos de decirlo, pero es necesario precisarlo. Ya. La denuncia
no tiene definición legal. Ojo con eso. La denuncia no tiene definición legal, pero la podemos definir como un acto. La denuncia es un acto mediante el cual cualquier persona entrega información acerca de hechos que han ocurrido y que pueden constituir un delito a las autoridades correspondientes. La denuncia no tiene definición legal, pero se entiende como un acto mediante el cual cualquier persona puede entregar información acerca de hechos que han ocurrido y que pueden constituir un delito a las autoridades correspondientes. Entonces la denuncia es un acto mediante el cual cualquier persona entrega información acerca de hechos que han ocurrido y que pueden constituir un delito a las autoridades competentes. El artículo 173 del Código Procesal Penal señala que cualquier persona puede comunicar directamente al Ministerio Público el conocimiento que tuviere de la comisión de un hecho que podría ser un delito. Asimismo, señala que esta comunicación la puede efectuar tanto Carabinero, PDI o Gendarmería. Aunque PDI y Gendarmería, cuando el hecho delictivo en Gendarmería, más en concreto, esto último se da conocimiento a Gendarmería cuando el hecho delictivo ocurre dentro de recintos penitenciarios. O la víctima o cualquier persona puede comunicar la denuncia ante cualquier tribunal con autoridad competente con competencia en materia criminal. Cuando alguna de estas instituciones toma conocimiento de la denuncia, estos deben inmediatamente derivar la información al Ministerio Público. La denuncia se puede formular por cualquier medio. La denuncia que uno haga ante la autoridad competente se puede formular por cualquier medio y debe contener tanto la identificación del denunciante, aunque es posible reservar la identidad del denunciante decretándose el secreto de la identificación del mismo. Por ejemplo, la denuncia contra maltrato animal, hay denuncia anónima. Ojo con eso. Otra cosa que debe contener la denuncia es señalamiento del domicilio del denunciante, narración circunstanciada del hecho, domicilio del denunciante, designación de quien lo hubiere cometido, y designación de las personas que hayan presenciado o tuvieran noticias de quién cometió el delito. Si la denuncia se efectúa de manera verbal, se debe levantar un registro en presencia del denunciante, quien debe firmar el acta, y esta acta, además, debe contener la firma del funcionario que estuvo presente en la denuncia. Quien denuncia, la persona que denuncia, solo contrae la responsabilidad correspondiente al delito que hubiere cometido por medio de la denuncia o con ocasión de ella. La persona que denuncia solo contrae la responsabilidad que corresponda al delito que haya cometido por medio de la denuncia o con ocasión de ella. Pónganse en el caso de las denuncias falsas. El denunciante no adquiere el derecho a intervenir en el procedimiento. Salvo si es víctima o querellante. El Ministerio Público puede disponer medidas de protección en favor del denunciante cuando, conforme a la naturaleza de los hechos denunciados o a la calidad del denunciante, indiquen que existe un riesgo plausible de que el denunciante o su familia sean víctimas de hostigamiento, amenaza u otros atentados. El Ministerio Público puede disponer medidas de protección en favor del denunciante cuando, conforme a la naturaleza de los hechos denunciados o a la calidad del denunciante, indiquen que existe un riesgo plausible de que el denunciante o su familia sean víctimas de hostigamiento, amenazas u otros atentados. Bien. El Código Procesal Penal señala que existen una serie de personas que están obligadas a denunciar.
¿Y cuáles son estas personas que están obligadas a denunciar un delito? Bueno, están señaladas en el artículo 175 del Código Procesal Penal y son las siguientes. Primero, Carabineros de Chile, en cuanto a hechos delictivos que presencien o lleguen a su noticia, miembros de Policía de Investigaciones, de los hechos delictivos que presencien o lleguen a su noticia, Gendarmería, mismo criterio que lo anterior, el fiscal y otros empleados públicos de delitos que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones, jefes de puertos y aeropuertos o estaciones de trenes o buses, etcétera, y otros medios de transporte o carga de los delitos que se cometan durante el viaje o recinto de estación, los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y profesionales del área de la salud cuando noten que una persona o cadáver tiene señales de envenenamiento u otro delito, jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y profesionales en el área de la salud cuando noten que una persona o cadáver tiene señales de envenenamiento u otro delito, directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel de los delitos que afecten a sus alumnos o tengan lugar en el establecimiento educacional, los jefes de establecimientos de salud, públicos o privados, y sostenedores y directores de establecimientos educacionales respecto de los delitos perpetrados contra profesionales en estos establecimientos. Bien, estas personas, obligadas a denunciar, deberán hacerlo dentro del plazo de las 24 horas siguientes al momento en que toman conocimiento del hecho criminal. Y en el caso de los capitanes de nave o aeronave, este plazo se cuenta desde que arriban a cualquier puerto del país. Entonces, las personas obligadas a denunciar deben hacerlo dentro del plazo de 24 horas, de las 24 horas siguientes al momento en que se toma conocimiento del hecho criminal. En el caso de los capitanes de nave o aeronave, este plazo se cuenta desde que arriban a cualquier puerto del país. Las personas obligadas a denunciar que no efectúan la denuncia o la hacen fuera de plazo podrán incurrir en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, que es una multa, la verdad. Bien, vamos a hablar ahora de la autodenuncia. Vamos a hablar ahora de la autodenuncia. Ya va quedando poquito porque cuando lleguemos a sujetos procesales vamos a terminar este live. La autodenuncia se encuentra regulada en el artículo 179 del Código Procesal Penal. La autodenuncia se encuentra regulada en el artículo 179 del Código Procesal Penal. Y si bien es cierto, no tiene definición legal, la autodenuncia se puede definir como el derecho, la autodenuncia es un derecho que tiene la persona que ha sido imputada por otra de haber cometido o haber participado en la comisión de un hecho ilícito, es el derecho que tiene de concurrir ante el Ministerio Público y solicitar que se investigue la imputación de la cual fue objeto. La autodenuncia, entonces, regulada en el artículo 179 del Código Procesal Penal, se puede entender como el derecho que tiene la persona que ha sido imputada por otra de haber cometido o participado en la comisión de un hecho punible, de recurrir, es el derecho que tiene de recurrir ante el Ministerio Público y solicitar que se investigue la imputación de la que fue objeto. El fiscal que tome conocimiento de la autodenuncia puede negarse a proceder conforme a la autodenuncia efectuada. El fiscal que tome conocimiento de la autodenuncia puede negarse a proceder. Ante este escenario, el denunciante puede recurrir ante las autoridades superiores, puede recurrir ante los superiores del Ministerio Público con el fin de que estos revisen la decisión que adoptó el fiscal. Bien. Vamos a hablar ahora de la querella. Vamos a hablar ahora de la querella.
Esto es súper importante porque en materia penal no existe la demanda, no existe tal cosa como la demanda penal, existe la querella. En razón de esto, la querella no tiene definición legal. La querella no tiene definición legal, pero se puede definir doctrinariamente como un acto jurídico procesal que sirve para iniciar un procedimiento judicial penal consistente en la comunicación que se presenta ante el tribunal competente, en el que se informan hechos que pueden constituir hechos delictivos. Entonces la querella es un acto jurídico procesal que sirve para iniciar un procedimiento judicial penal que consiste en la comunicación que se presenta ante el tribunal competente, donde se le informan hechos que puedan constituir hechos o conductas típicas y delictivas. La querella, conforme al artículo 111 del Código Procesal Penal, la querella, conforme al artículo 111 del Código Procesal Penal, puede ser interpuesta por la víctima, el representante legal de la víctima, el heredero testamentario de la víctima, cualquier persona con capacidad para comparecer en juicio y que esté domiciliada en la provincia respecto a los hechos punibles cometidos en esta misma, y también puede ser interpuesta la querella por los órganos y servicios públicos cuyas leyes orgánicas constitucionales le otorguen dicha potestad. Entonces, la querella puede ser interpuesta por la víctima, el representante legal de la víctima, el heredero testamentario de la víctima, cualquier persona con capacidad para comparecer en juicio, domiciliada en la provincia respecto a los hechos punibles cometidos en esta, y los órganos y servicios públicos cuyas leyes orgánicas constitucionales le otorguen dicha potestad. La querella se puede presentar en cualquier momento mientras que el fiscal no declare cerrada la investigación. La querella se puede presentar en cualquier momento mientras que el fiscal no declare cerrada la investigación. Cuando se admite a tramitación la querella, el juez deberá remitirla al Ministerio Público. Cuando se admite a tramitación la querella, el juez deberá remitirla al Ministerio Público, y con ello el querellante gozará de los derechos que le confiere el artículo 261 del Código Procesal Penal. Cuando se admite la tramitación a querella, el juez deberá remitirla al Ministerio Público, y con ello el querellante gozará de los derechos que le confiere el artículo 261 del Código Procesal Penal, que son, bueno, primero, adherirse a la acusación del Ministerio Público o acusar particularmente, adherirse a la acusación del Ministerio Público o acusar particularmente, señalar los vicios formales de los que adolezca el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público, señalar los vicios formales que adolezca el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público, ofrecer la prueba que estime necesaria para sustentar su acusación, ofrecer la prueba que estime necesaria para sustentar la acusación, o deducir la demanda civil. Estos son los derechos que tiene el querellante conforme al artículo 261 del Código Procesal Penal, que son adherirse a la acusación del Ministerio Público o acusar particularmente, señalar los vicios formales de que adolezca el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público, ofrecer la prueba que estime necesaria para sustentar su acusación y deducir la demanda civil. Los requisitos de la querella. Los requisitos de la querella están establecidos en el artículo 113 del Código Procesal Penal. Y según esta norma, los requisitos de la querella son, primero, es que debe presentarse por escrito. La querella debe presentarse por escrito. Ojo con eso. Esto es uno de los requisitos que establece el artículo 113 del Código Procesal Penal, que la querella debe presentarse por escrito, debe presentarse ante el juez de garantía competente por medio de la plataforma de la Oficina Judicial Virtual, debe presentarse ante el juez de garantía competente a través de la plataforma de la Oficina Judicial Virtual, debe designarse el tribunal ante el cual se entabla la querella,
debe presentarse el tribunal ante el cual se entabla la querella. Debe señalarse también nombre, apellido, profesión u oficio y domicilio, tanto del querellante como del querellado, o designación clara de la persona, si es que se ignora alguna otra circunstancia en caso del querellado. Bueno, se refiere tanto a la individualización tanto del querellante como del querellado. Relación circunstanciada de lo hecho, con expresión de lugar, año, mes, día y hora en que se hubieran ejecutado, si es que se conocen estos datos. Relación circunstanciada del hecho, con expresión de lugar, año, mes, día y hora en que se hubieran ejecutado los hechos, si es que se conocen esos datos. Expresión de las diligencias cuya práctica se solicita ante el Ministerio Público. Expresión de diligencias cuya práctica se solicita al Ministerio Público. Y firma del querellante o la de otra persona a su ruego, si es que no sabe firmar. Firma del querellante o la de otra persona a su ruego, si es que no sabe firmar. Entonces, según el artículo 113 del Código Procesal Penal, los requisitos de la querella son: primero, que debe presentarse por escrito; segundo, que debe presentarse ante el juez de garantía competente a través de la oficina judicial virtual; tercero, debe designarse el tribunal ante el cual se entabla la querella; cuarto y quinto, debe individualizarse tanto al querellante como al querellado; sexto, debe haber relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se hubiera ejecutado, si es que se conocen esos datos. Séptimo, expresión de las diligencias cuya práctica se solicita al Ministerio Público. Y octavo, firma del querellante o la de otra persona a su ruego, si es que no sabe firmar. La querella, ojo, puede ser declarada inadmisible por el juez. La querella puede ser declarada inadmisible por el juez. La querella puede ser declarada inadmisible por el juez en los siguientes escenarios. Primero, cuando es presentada extemporáneamente o cuando fue presentada extemporáneamente, cuando, habiéndose otorgado por el juez de garantía un plazo de 3 días para subsanar defectos por omisión de la querella, no se hace. Cuando, habiéndose otorgado por el juez de garantía un plazo de 3 días para subsanar los defectos por omisión de algún requisito de la querella, esto no se hace. O cuando los hechos expuestos en la querella no constituyen delito, cuando los hechos expuestos en la querella no constituyen delito. Cuando de los antecedentes aparece de manifiesto que la responsabilidad penal del imputado está extinguida, y en este supuesto el Ministerio declarará inadmisible la querella, requiriendo previamente al Ministerio Público. Y quinto, cuando se deduce la querella por una persona que no es autorizada por la ley. Entonces, la querella puede ser declarada inadmisible por el juez de garantía cuando fue presentada extemporáneamente, cuando, habiéndose otorgado por el juez de garantía un plazo de 3 días para subsanar defectos por omisión de los requisitos de la querella, esto no se hace. Cuando los hechos expuestos en la querella no constituyen delito, cuando de los antecedentes aparece de manifiesto que la responsabilidad penal del imputado está extinguida, y en este supuesto declarará inadmisible la querella, requiriendo previamente al Ministerio Público. O bien, cuando se deduce la querella por una persona que no está autorizada por la ley. La resolución judicial que declara inadmisible la querella es susceptible de recurso de apelación, mientras que la resolución judicial que declara admisible la querella es inapelable. Entonces, la resolución judicial que declara inadmisible la querella es susceptible de recurso de apelación, mientras que la resolución judicial que declara admisible la querella es inapelable. Es posible que una querella
declarada inadmisible, de todas maneras sean derivados sus antecedentes al Ministerio Público para que investiguen el hecho narrado. Ojo con este detalle, no es menor. Es posible que una querella declarada inadmisible de todas maneras se deriven sus antecedentes al Ministerio Público para que investiguen el hecho narrado. Y para que esto ocurra, la declaración de inadmisibilidad de la querella debió haberse declarado cuando fue presentada extemporáneamente y o cuando, habiéndose otorgado por el juez un plazo de 3 días para subsanar los defectos de la querella, el querellante no lo hace. En estos dos escenarios se entiende la querella como una denuncia. Ojo con eso. En el caso de que la querella sea presentada extemporáneamente o cuando no se subsanan la falta de requisitos de estas, aquí la querella es considerada como denuncia. El querellante se puede desistir de su querella en cualquier momento del procedimiento. El querellante se puede desistir de su querella en cualquier momento del procedimiento. Y en este supuesto, el querellado tiene derecho a ejercer la acción penal o civil a que dé lugar la querella o acusación calumniosa y demandar perjuicios que hubiere causado la presentación de la querella desistida. La querella puede ser declarada por el tribunal como abandonada, ya de oficio o a petición de un interviniente. Las causales para pedir que se abandone una querella son las siguientes. Las causales para pedir que se decrete abandonada la querella son: primero, cuando no se adhirió a la acusación del fiscal y no presentó acusación en la oportunidad procesal; cuando no se adhirió a la acusación del fiscal y no se presentó acusación en la oportunidad procesal; cuando no asiste el querellante a la audiencia de preparación de juicio oral sin justificación; cuando no asiste el querellante a la audiencia de preparación de juicio oral sin justificación; y cuando no asiste el querellante a la audiencia de juicio oral o se ausenta sin autorización del tribunal. Cuando no asiste el querellante a la audiencia de juicio oral o se ausenta sin autorización del tribunal. Entonces, estas son las causales para que se decrete abandonada la querella. Primero, cuando no se adhirió a la acusación del fiscal y no presentó acusación en la oportunidad procesal. Segundo, cuando no asiste el querellante a la audiencia de preparación de juicio oral sin justificación. O cuando no asiste el querellante a la audiencia de juicio oral o se ausenta sin autorización del tribunal. La resolución judicial que declara el abandono de querella es apelable en el solo efecto devolutivo. La declaración de abandono de la querella impide al querellante ejercer los derechos que el Código Procesal Penal le confiere por el hecho de ser querellante. La declaración de abandono de la querella impide al querellante ejercer los derechos que el Código Procesal Penal le confiere por el hecho de ser querellante. Bien, vamos ahora, quedaría referirnos a la formalización, a la etapa de investigación formalizada y a la acusación. Con estos tres temas terminaríamos ya las consideraciones a la segunda tanda de consideraciones al Código Procesal Penal. Vale. La formalización se encuentra definida en el artículo 229 del Código Procesal Penal. La formalización se encuentra definida en el artículo 229 del Código Procesal Penal. Y se define la formalización como la comunicación que el fiscal efectúa al imputado en presencia del juez de garantía de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. Entonces, la formalización, conforme al artículo 229 del Código Procesal Penal, es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado
en presencia del juez de garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. El fiscal podrá formalizar la investigación. El fiscal podrá formalizar la investigación cuando considere oportuno formalizar el procedimiento mediante intervención judicial. Las características de la formalización son, primero, que es un acto jurídico procesal. Es un acto jurídico procesal, emana del Ministerio Público, es un acto solemne, ya que se efectúa en audiencia ante el juez de garantía, y el imputado toma conocimiento de que en su contra hay una investigación respecto a hechos que podrían constituir delito y cuál sería su nivel de participación. Entonces, la formalización tiene como características que es un acto jurídico procesal, emana del Ministerio Público, es un acto solemne que se realiza en audiencia ante el juez de garantía, y aquí el imputado toma conocimiento de que en su contra hay una investigación respecto a hechos que podrían constituir delito y cuál sería su nivel de participación. La formalización no genera el término de la investigación, ojo con eso, sino que forma parte de dicha etapa. La formalización no genera el término de la investigación, sino que forma parte de la formalización de la etapa de investigación. La formalización no es una resolución judicial. La formalización no es una resolución judicial, sino que es una comunicación. La audiencia propiamente tal de formalización, en la audiencia de formalización, el juez ofrece la palabra al fiscal para que exponga verbalmente los cargos que presenta en contra del imputado, a lo que continuará el imputado, quien podrá manifestar lo que estime conveniente. Entonces, en la audiencia de formalización, el juez le ofrece la palabra al fiscal para que exponga verbalmente los cargos que presenta en contra del imputado, a lo que continúa el imputado, quien podrá manifestar lo que estime conveniente. Terminado aquello, el juez abrirá debate sobre las demás peticiones que los intervinientes planteen. ¿Qué efectos trae la formalización? ¿Qué efectos trae la formalización? Bueno, los efectos que trae la formalización son los siguientes. Primero, la suspensión del curso de la prescripción de la acción penal. Suspensión del curso de la prescripción de la acción penal. Es el primer efecto de la formalización. Suspende el curso de prescripción de la acción penal. Otro efecto que trae es que comienza a correr el plazo para cerrar la investigación formalizada. Comienza a correr el plazo para cerrar la investigación formalizada. Tercer efecto es que el Ministerio Público pierde la facultad de archivar provisionalmente el procedimiento. El Ministerio Público pierde la facultad de archivar provisionalmente el procedimiento. Y cuarto efecto, ya según la doctrina jurídica, es que se genera la radicación en materia penal. Para la doctrina, la formalización genera la radicación en materia penal. Entonces, los efectos de la formalización son, primero, la suspensión del curso de la prescripción de la acción penal. Segundo, comienza a correr el plazo para cerrar la investigación formalizada. Tercero, el Ministerio Público perderá la facultad de archivar provisionalmente el procedimiento. Y cuarto, según la doctrina, se genera la radicación en materia penal. El juez puede, en audiencia, fijar un plazo para que se cierre la investigación, pero ojo, como máximo, la investigación solo puede durar 2 años. Como máximo, la investigación solo puede durar 2 años.
Vamos a hablar ahora de la audiencia de formalización y la preparación del juicio oral al mismo tiempo. Vamos a hablar de la audiencia de formalización y de preparación del juicio oral al mismo tiempo. Audiencia de formalización y de preparación del juicio oral al mismo tiempo. Bueno, es posible que se proceda a la audiencia de formalización y de preparación de juicio oral al mismo tiempo, en virtud de lo que señala el artículo 235 del Código Procesal Penal. Es posible, según el 235 del Código Procesal Penal, que el fiscal solicite, posterior a la formalización, que la causa pase directamente a la etapa de preparación del juicio oral. O sea, según el 235 del Código Procesal Penal, es posible que el fiscal solicite, posterior a la formalización, que la causa pase directamente a la etapa de preparación del juicio oral. Esta solicitud tiene que ser resuelta por el juez, y si el juez decide acceder a esta, se permite al fiscal formular verbalmente su acusación junto con ofrecer los medios de prueba. En este escenario, el querellante se puede adherir a la acusación del fiscal o acusar particularmente, en este escenario, el querellante se puede adherir a la acusación del fiscal o acusar particularmente, indicando los medios de prueba de los que pretende valerse. Y finalmente, el imputado podrá alegar lo que estime conveniente junto con ofrecer sus propios medios de prueba. Al término de esta audiencia concentrada, el juez dicta el auto de apertura del juicio oral o, en su defecto, puede suspender la audiencia y postergar la dictación del auto de apertura del juicio oral para otorgar un plazo no menor a 15 ni mayor a 30 días para que éste plantee sus solicitudes de prueba. Entonces, conforme al 235 del Código Procesal Penal, es posible que el fiscal solicite, posterior a la formalización, que la causa pase directamente a la etapa de preparación de juicio oral. Esta solicitud debe ser resuelta por el juez, y el juez decide si acceder a esta o no. Se permite al fiscal formular verbalmente su acusación junto con ofrecer medios de prueba. En este escenario, el querellante se puede adherir a la acusación del fiscal o acusar particularmente, indicando los medios de prueba de los que pretende valerse, y finalmente, el imputado podrá alegar lo que estime conveniente junto con ofrecer sus propios medios de prueba. Al término de esta audiencia concentrada, el juez dictará el auto de apertura del juicio oral, o en su defecto, podrá suspender la audiencia y postergar la dictación de este auto para otorgar un plazo no menor a 15 ni mayor a 30 días para que éste plantee sus solicitudes de prueba. Bien, vamos a hablar ahora de la etapa de investigación formalizada. Vamos a hablar ahora de la etapa de investigación formalizada, que es un poquitito larga y está relacionada con la acusación. Y después de ver etapa de investigación formalizada y acusación, vamos a terminar el live. Así que falta poco, amigos míos. Paciencia. Etapa de investigación formalizada. Las características de esta etapa de investigación, que es la etapa de investigación formalizada, son que, primero, la etapa de investigación es dirigida exclusivamente por el Ministerio Público. La etapa de investigación es dirigida exclusivamente por el Ministerio Público. Segundo, el Ministerio Público puede pedir auxilio a la policía. El Ministerio Público puede pedir auxilio a la policía. Tercero, es una etapa desformalizada, ya sea entre las comunicaciones entre fiscal o policías, es una etapa formalizada, en tanto en cuanto se deja constancia de las comunicaciones entre los fiscales y los policías.
Otra característica de la etapa de investigación es que no es una actividad jurisdiccional, ya que el juez en la etapa, en la investigación, no participa en la investigación, así que no es una actividad jurisdiccional. La investigación es pública, ya que esta publicidad, pero ojo, esta publicidad es relativa, toda vez que la investigación es pública para los intervinientes. Esta actividad es pública para los intervinientes, pero no para el resto de la sociedad. Excepcionalmente, la investigación puede tomar el carácter de secreto para alguna de las partes, por un plazo máximo 40 días, bajo el argumento de que manteniendo el secreto de la investigación se logrará obtener el éxito de la investigación. Otra característica de la etapa de investigación formalizada es que puede ser de carácter administrativa. La investigación tendrá el carácter de administrativa cuando la misma se efectúe antes de la audiencia de formalización. Cuando la investigación se efectúe antes de la audiencia de formalización. Ojo, la investigación tampoco no tiene carácter probatorio, no tiene valor probatorio, ya que son solo antecedentes recopilados, más no medios de prueba. Los antecedentes serán medios de prueba cuando se ofrezcan en la pertinente oportunidad procesal. Entonces la etapa de investigación no tiene valor probatorio, ya que son solo antecedentes recopilados, pero no medios de prueba. Los antecedentes serán medios de prueba cuando se ofrezcan en la oportunidad procesal pertinente. El juez de garantía puede demandar en la investigación. Ojo, y esta es la última característica de la etapa de investigación. El juez de garantía puede participar en la investigación, pero solamente para autorizar o rechazar actuaciones que efectúe el Ministerio Público con el fin de investigar y que dichas actuaciones vulneren o eventualmente vulnerarán derechos fundamentales del imputado. El juez puede participar en la investigación, pero solamente para autorizar o rechazar actuaciones que efectúe el Ministerio Público con el fin de investigar y que dichas actuaciones vulneren o potencialmente vulneren derechos fundamentales del imputado. Vale. La etapa de investigación puede terminar por las siguientes formas. La etapa de investigación puede terminar por principio de oportunidad, conforme al artículo 170 del Código Procesal Penal. La etapa de investigación entonces puede terminar por principio de oportunidad, conforme al 170 del Código Procesal Penal. Por salida alternativa, sea ya por suspensión condicional del procedimiento o acuerdo reparatorio, o por el cierre de la investigación. Bueno, entonces la etapa de investigación puede terminar por, primero, principio de oportunidad, segundo, por salida alternativa, y las más comunes de las salidas alternativas son la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios. La suspensión condicional del procedimiento consiste en un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado, donde el Ministerio Público le propone al imputado cumplir ciertas condiciones por un determinado plazo de tiempo, con el efecto de que si las cumple, se pedirá el sobreseimiento definitivo, que equivale a una sentencia absolutoria. Y el tribunal debe aceptar esta suspensión condicional del procedimiento. Entonces, la suspensión condicional del procedimiento consiste en un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado, donde el Ministerio Público le propone al imputado cumplir ciertas condiciones por un determinado plazo de tiempo, con el efecto de que si las cumple, se pedirá el sobreseimiento definitivo, que equivale a sentencia absolutoria, y el tribunal debe aceptar esta suspensión condicional. Otra alternativa son los acuerdos reparatorios. Y los acuerdos reparatorios consisten en un acuerdo entre el imputado y la víctima, donde se propone que el imputado ofrezca a la víctima una suma de dinero como la reparación del daño causado, en el entendido de que si la víctima acepta, el imputado tendrá sobreseimiento definitivo. Pero
El tribunal debe aceptar esto. Y el acta de acuerdo reparatorio debe ser autorizada por el juez y esta autorización se considera título ejecutivo. Bueno, el acuerdo reparatorio consiste en un acuerdo entre el imputado y la víctima donde se propone que el imputado ofrezca a la víctima una suma de dinero como reparación del daño causado, en el entendido de que si la víctima acepta, el imputado tendrá sobreseimiento definitivo. El tribunal debe aceptarlo, ojo con eso. El acta de acuerdo reparatorio, que sea autorizada por el juez, es un título ejecutivo. Y otra forma en la que puede terminar la etapa de investigación es la siguiente. Con el cierre de la investigación. Con el cierre de la investigación. Respecto al cierre de la investigación no se cierra sola, sino que la investigación se puede cerrar de dos maneras, sea ya porque el fiscal la cierra o por la audiencia de cierre. En caso de que el fiscal la cierre, esto se hace mediante la presentación de un escrito en la oficina judicial virtual. Y en caso de audiencia de cierre, bueno, la audiencia de cierre sucede cuando el imputado o el querellante hace presente al tribunal, sucede cuando el imputado o el querellante hace presente al tribunal que el plazo para investigar ya expiró y el fiscal no ha cerrado la investigación. En la audiencia de cierre esto pasa, bueno, sucede cuando el imputado o el querellante hace presente al tribunal que el plazo para investigar ya expiró y el fiscal no ha cerrado la investigación. El fiscal podría no cerrar la investigación en esta audiencia de cierre bajo el argumento de pedir un mayor plazo, pero esto puede ser aceptado o rechazado por el juez. O bien, también el fiscal puede manifestar que no quiere terminar la investigación, caso en el cual el juez declarará el cierre de la investigación y dictará el sobreseimiento definitivo. Con la formalización no puede haber archivo provisional ni decisión de no iniciar la investigación. Con la formalización de la investigación no puede haber un archivo provisional ni la decisión de no iniciar la investigación. Y ojo, cerrada la investigación, se da término a esta etapa. Ahora, respecto a los casos en los que se puede suspender la investigación, estos son casos en los que se puede suspender la investigación son, primero, cuando se alcanza un acuerdo reparatorio. Segundo, cuando existe un sobreseimiento temporal. O tercero, cuando existe una suspensión condicional del procedimiento. Entonces, estos son los casos en los que la investigación se puede suspender. Acuerdo reparatorio, sobreseimiento temporal o suspensión condicional del procedimiento. Vale. La investigación no tiene una duración infinita. La investigación no tiene una duración infinita. El Código Procesal Penal señala que como plazo máximo de investigación formalizada son 2 años. 2 años contados desde la audiencia de formalización. Sin embargo, este plazo se puede acortar por decreto judicial del juez de garantía a un plazo que el mismo juez de garantía fija prudencialmente en virtud del delito. Finalizado el plazo señalado por la ley o por el juez, se tiene por cerrada la investigación. Una vez cerrada la investigación, el fiscal puede adoptar alguna de estas cuatro actitudes. Cerrada la investigación, el fiscal puede adoptar una de estas cuatro actitudes, que son, primero, solicitar el sobreseimiento definitivo. Segundo, solicitar el sobreseimiento temporal. Tercero, formular la acusación. Cuarto, comunicar la decisión de no perseverar la investigación. Entonces, una vez cerrada la investigación, el fiscal puede adoptar alguna de estas cuatro actitudes. Primero, solicitar el sobreseimiento definitivo. Segundo, solicitar el sobreseimiento temporal. Tercero, formular la acusación. O cuarto,
comunicar la decisión de no perseverar en la investigación. El fiscal tiene un plazo de 10 días para tomar alguna de estas actitudes. El fiscal tiene un plazo de 10 días para tomar alguna de estas actitudes. En caso de que el fiscal decida no perseverar en la investigación o solicitar algún tipo de sobreseimiento, es posible forzar la acusación mediante actuación del querellante y con ello continuar con el procedimiento penal ordinario. En caso que el fiscal decida no perseverar en la investigación o solicitar algún tipo de sobreseimiento, es posible forzar la acusación mediante actuación del querellante y con ello continuar con el procedimiento penal ordinario. Además, si el fiscal decide no perseverar en la investigación, el juez de garantía puede decretar la reapertura de la investigación y se estará en este escenario cuando, o bien los intervinientes solicitaron diligencias investigativas oportunas dentro del proceso, o se necesitan diligencias precisas y concretas, o que se soliciten estas diligencias dentro del plazo de 10 días contados desde el cierre de la investigación. En este escenario, el juez, previa instancia con los intervinientes, puede decretar la reapertura de la investigación con el fin de que se practiquen estas diligencias y con ello poder verificar si es factible o no deducir la acusación contra el investigado. Ya chicos, vamos a terminar con la acusación. La acusación es un escrito formal que identifica al acusado y los hechos que lo acusan, calificando el delito que se considera cometido por el acusado y en el cual se solicita al juez su enjuiciamiento para la imposición de la pena correspondiente. Entonces la acusación es un escrito formal que identifica al acusado, los hechos de los que se le acusa, calificando el delito cometido por él mismo y solicitándole al juez la imposición de la pena correspondiente. El artículo 259 del Código Procesal Penal señala que la acusación debe contener de forma clara y precisa, según el artículo 259 del Código Procesal Penal, lo siguiente: la individualización de los acusados o del acusado, la individualización del defensor de los acusados, relación circunstanciada de él o los hechos atribuidos, calificación jurídica de los hechos atribuidos al acusado, circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, participación que se atribuye al acusado, expresión de los preceptos legales aplicables, señalamiento de los medios de pruebas que el Ministerio Público piensa hacerse valer en juicio, señalamiento de los medios de prueba de que el Ministerio Público piensa hacerse valer en juicio, y si se pretende ofrecer como medio de prueba a testigos, se debe contener una lista de testigos que contenga, respecto a los testigos, su individualización y los puntos sobre los que harán recaer sus declaraciones. De igual manera, se debe proceder si es que se pretende ofrecer como medio de prueba un peritaje. Aparte, la acusación debe contener la pena cuya aplicación se solicite y la solicitud de que se proceda de acuerdo al procedimiento abreviado, pero solo en los casos en que proceda. Entonces, el contenido de una acusación, conforme al artículo 259 del Código Procesal Penal, son la individualización de los acusados y su defensor, relación circunstanciada de los hechos atribuidos a estos, calificación jurídica del o los hechos atribuidos al acusado, a los acusados, relación de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, participación que se le atribuye al acusado, expresión de preceptos legales aplicables, señalamiento de los medios de prueba de los que el Ministerio Público pretende hacerse valer, tanto testigos como peritos. En caso de testigos tiene que individualizarlo y señalar los puntos de prueba sobre los cuales va a recaer su declaración, pena cuya aplicación se solicita y la solicitud de que se proceda de acuerdo al procedimiento abreviado.
pero esto último en los casos en que proceda. Vale. Puede acusar tanto el fiscal como el querellante. Ojo con eso. Puede acusar tanto el fiscal como el querellante. Y en el caso del querellante, este se puede adherir a la acusación del fiscal. La acusación debe ser evacuada dentro del plazo de 10 días. La acusación debe ser evacuada dentro del plazo de 10 días, contados desde que se cierra la investigación. La acusación debe ser evacuada dentro del plazo de 10 días, contados desde que se cierra la investigación. Si el fiscal no evacúa la acusación dentro de dicho plazo, el juez de garantía podrá otorgarle hasta 2 días más. Sin embargo, esto trae como consecuencia que el juez de garantía derivará el antecedente al Ministerio Público para que los superiores del fiscal a cargo de la investigación le apliquen las correspondientes sanciones disciplinarias contra el fiscal que incumplió el mandato legal de evacuar la acusación dentro del plazo de 10 días. Evacuada la acusación, se dará inicio a la etapa de audiencia de preparación de juicio oral o a la audiencia preparatoria mediante la dictación de la resolución que ordena notificar la acusación y citará dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia de preparación de juicio oral, la que deberá tener lugar en un plazo no inferior a 25, ni superior a 35, ni superior a 35 días. Entonces, evacuada la acusación, se dará inicio a la etapa de audiencia de preparación de juicio oral mediante la dictación de la resolución que ordena la acusación y citará, dentro de las 24 horas siguientes, a la audiencia de preparación de juicio oral, la que deberá tener lugar en un plazo no inferior a 25 ni mayor a 35 días. Y eso, chicos, muchas gracias por llegar hasta acá, agradecido completamente, fue bastante intenso, más de lo que había presupuestado. Así que, bueno, probablemente saquemos una tercera parte sobre consideraciones penales al derecho procesal penal. Saludos, bendiciones.